Señor, queremos darte gracias primeramente porque hemos terminado, Señor, de estudiar el libro del profeta Oseas, pero también, Señor, queremos pedirte de manera muy especial que a partir de hoy tú nos bendigas en las reflexiones, en las predicaciones, en el estudio de esta carta llamada la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, Señor, a tener un buen estudio, Señor, y poder aplicar en nuestras vidas lo que vamos a aprender desde esta nueva serie de reflexiones que vamos a tener, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminamos con Oseas, ¿verdad? Y ahora volveremos a partir de hoy con el Nuevo Testamento y empezaremos a reflexionar sobre la primera carta de Pablo a la iglesia que está en Corinto. Y vamos a empezar con algunos datos sobre la carta, ¿sí? Porque tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo. Uno cuando recibe una carta, uno cuando es el destinatario de una carta, bueno, ya no se usan las cartas, ¿no es cierto? Pero cuando uno enviaba carta, uno sabía quién escribía la carta, de dónde había escrito la carta, el por qué. Entonces empecemos con algunos puntos que nos van a ayudar para entender esto, para después empezar con el estudio. 1 Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo, en donde Pablo entrega instrucción, entrega consejos muy precisos para la iglesia de la ciudad de Corinto, con la intención de corregir y definir ciertos aspectos de la vida eclesiástica de estos hermanos. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que debemos hacer nosotros hoy día, casi 2000 años después, es traer estos consejos a nuestros tiempos para así poder comprender las enseñanzas que están en la carta. No hay ninguna duda de que la carta fue escrita por el apóstol Pablo y que fue escrita probablemente en la ciudad de Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo y que fue escrita seguramente entre el año 54 o 55 de la era cristiana, como nosotros llamamos, ¿no es cierto? Entonces, esta carta de Pablo es escrita, fíjense, más o menos 20 años después de la muerte del Señor. Hablemos un poco de Corinto. Corinto es una de las ciudades aquí más importantes de toda Grecia. Está localizada en una ruta comercial que es muy importante para el Imperio Romano. Y como toda gran ciudad, entonces, que es una ruta comercial, era una mezcla de pueblos y culturas. Porque mucha gente pasa por ahí y mucha gente se va quedando. Podríamos decir que era una ciudad muy cosmopolita, donde habían personas y por ende culturas de distintas partes. Como lo es nuestra ciudad de Santiago. Y esto es muy interesante, porque nosotros tenemos que llevar en cuenta que el cristianismo se vive de diferentes maneras dependiendo de dónde yo vivo ese cristianismo. Entonces, por ejemplo, es diferente vivir el cristianismo en un pueblo en el sur de Chile que vivirlo aquí en Santiago o que vivirlo, por ejemplo, en la ciudad de Amán, que es la capital de Jordania. Pastor, ¿y por qué usted saca Amán a colación? Bueno, voy a hablar un poco sobre esto el domingo que viene, que es domingo misionero. Pero el cristiano del sur de Chile no tiene los problemas que tenemos nosotros en Santiago.
así como los cristianos de Amán, en Jordania, no tienen los problemas de nosotros en Santiago y tampoco de los hermanos en el sur de Chile. Así que en Corinto tenemos a una iglesia que seguramente tienen muchos desafíos y posibilidades, pero que también es un buen reflejo de la ciudad en donde está ubicada. Así como nuestra iglesia seguramente es el reflejo de la ciudad de Santiago en donde estamos ubicados. Y eso nos obliga como santiaguinos a que tenemos que vivir nuestro cristianismo con todo lo que implica vivir en una ciudad cosmopolita como es Santiago, en Latinoamérica y en el siglo XXI. Tenemos grandes distancias, tenemos multitudes, tenemos multiculturalidad, violencia, agresividad, competitividad, impaciencia, estrés y una serie de otras cosas, ¿no es cierto? Pero esa es la vida que nos tocó vivir. Estamos en este tiempo y en este lugar. Entonces, tenemos que vivir la vida cristiana pensando en que Dios nos ha puesto aquí. Yo no soy un cristiano del primer siglo y no tengo idea cómo será ser cristiano en 500 o 1000 años más. Porque yo tengo que vivir hoy día el cristianismo. Lo maravilloso de eso es que yo estoy seguro de que Dios nos va a capacitar para ser cristianos aquí y en estos tiempos. Ha capacitado a hermanos y hermanas a lo largo de los últimos 2000 años. ¿Por qué no lo haría ahora, verdad? Así que esta es una hermosa carta para ser reflexionada porque nos desafía a mantenernos conscientes del contexto en que somos cristianos y de lo que la Biblia enseña sobre cómo solucionar los conflictos, los problemas. Y ahora sí, leamos 1 Corintios, los versos del 1 al 3. Si usted tiene la Biblia en manos, puede hacerlo, si no se va a proyectar. 1 Corintios del 1 al 3. Dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y a quién escribe? A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Lo que tenemos aquí es un saludo. Es la forma con que Pablo empieza la carta, saludando. Pablo inicia la carta con el típico saludo de esa época, con cariño y con estima por los creyentes en Cristo. Se identifica a sí mismo como llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo. Y lo que hace Pablo entonces, así como de entrada, al tiro, es que se legitima. Lo que está planteando Pablo en el fondo es que escribo porque tengo autoridad de hacerlo, y dice lo que dice a los corintios porque él dice: yo tengo la autoridad para entregar consejo a ustedes. Entonces este no es un saludo común y corriente, sino que es una forma de afirmar la autoridad espiritual, ¿no es cierto?, a los destinatarios. Pablo, al afirmar que fue llamado por Dios para ser apóstol, está comunicando que él tiene la autoridad de Cristo para enseñar. De hecho, la palabra apóstol, ustedes saben, significa
mensajero, significa el enviado, el representante. Yo soy apóstol de Cristo. Por ende, cuando yo hablo, represento a Cristo. El apóstol es el que habla en lugar del que lo envió. Es como un embajador. ¿Se fijan? Y Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Lo que significa que para Pablo, toda iglesia, toda congregación, toda comunidad de fe, no es una iglesia en sí misma, no es un grupo cerrado, sino que hace parte de la iglesia de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchas veces nosotros defendemos la iglesia local o los dogmas de la iglesia local o de nuestra denominación como si ellos dependieran de nosotros. Somos celosos de nuestras formas, de nuestra mecánica, de nuestra liturgia. Pero la iglesia, querido hermano, querida hermana, no es mía. Y les digo algo, la iglesia tampoco es suya. La iglesia es de Dios. Y la verdad es que son muchas las iglesias que hacen parte de las iglesias de Dios. Miren, si el Señor no vuelve ahora, nosotros vamos a morir. La muerte es parte de la vida, digamos así. Y nosotros vamos a morir y nos iremos con el Señor. Y la iglesia seguirá existiendo. Y la iglesia seguirá existiendo hasta que Él vuelva. Y esto es muy interesante porque tener esa conciencia nos ayuda a que recordamos que debemos pensar así la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son muchas iglesias con diferentes realidades. Y gracias a Dios seguramente son mucho más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Otro punto que quiero destacar es que Pablo, si bien habla a la iglesia de Dios, habla también a una iglesia particular, que no es de cultura judía, no es de cuna judía. Y Pablo se esfuerza, fíjense, desde la introducción de la carta, a comunicar a estos creyentes que son pueblo de Dios. Porque recuerden, esta es una ciudad griega. Y los corintios, probablemente en su gran mayoría, son gentiles. Y como gentiles, no pertenecen al pueblo de Dios. No son judíos. Como cuando uno ve el Antiguo Testamento, cuando hablaba de Oseas, hablábamos del pueblo de Dios. Porque Israel y Judá eran el pueblo escogido de Dios. Cuando nosotros vemos los evangelios, también por ejemplo Mateo, está pensado, está en la base de Mateo, nosotros vemos que Mateo escribe para cristianos judíos, judíos cristianizados, digamos así. Pero aquí, Pablo escribe para gentiles, o sea, cristianos, pero que no tienen la lógica de ser pueblo de Dios, de ser pueblo escogido. Esta no es una iglesia de creyentes que provienen del judaísmo y por lo tanto los corintios no están acostumbrados a entender su propia historia, su propio pasado, como la de un pueblo identificado como pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué me demoro tanto en esto y lo explico? Porque estos hermanos de Corinto, al igual que nosotros, que somos gentiles, deben aprender que ahora hacen parte de una nueva cultura, de una nueva esperanza, en que todo es completamente diferente.
nosotros tenemos que entender que el cristianismo va más allá de nuestra casa, va más allá de nuestra iglesia local. Nosotros somos parte de la iglesia universal. Y nuestras fronteras son toda la tierra y todo el cielo. Y es por eso que nosotros debemos tener entonces siempre presente que la vida cristiana se vive más allá y mucho más allá que estos muros en donde nosotros nos reunimos. Pablo también escribe a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Entonces, digamos así, por un lado, somos santos. Somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados en Cristo Jesús. Pero por otro lado, somos llamados a ser su santo pueblo. Entonces, ¿somos santos? Sí. Cuando se miren en el espejo, en las mañanas, van a estar viendo un santo, una santa de Dios. Porque sí, nosotros somos santos. Pero también debemos ser responsables frente a Dios porque somos llamados por Él a ser su santo pueblo. ¿Se fijan? Ya somos santos porque Cristo ya nos ha santificado. Pero al mismo tiempo somos llamados a vivir en santidad porque no somos cualquier persona. Porque en cierto sentido somos separados y diferentes para Dios. Santos llamados a ser santos. ¿Y dónde somos llamados a ser santos? Aquí pues, en este mundo y en esta ciudad. Porque somos parte de una iglesia universal, sí, pero también estamos insertos, al igual que los creyentes de Corinto, en una iglesia local, en una sociedad y cultura específicas. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué significa ser santo? Ustedes me dirían, bueno, pastor, santo es ser separado. ¿Pero qué es ser separado? ¿De qué me separa el Señor? Separado, queridos, queridas, es que vivamos bajo la ética de Dios. Vivamos bajo las lógicas de Dios, entregando lo que el Señor nos ha dado, tomando las decisiones correctas, defendiendo la dignidad de los demás, bendiciendo y entregando. Ser santo no es sentirse diferente a los demás. Yo soy puro mientras que los demás no. Yo soy puro mientras que mi vecina no. Y vivir la vida como si tuviéramos, como si flotáramos, como si tuviéramos aureola. Y entonces, como de este pedestal, de esta lógica de separación, juzgo al mundo podrido que está a mi alrededor. No. Nosotros, nosotras, somos las personas que todo lo contrario, somos las personas que los otros van a decir que justos son, que honestos son, que responsables son. Somos separados del mundo para decir cómo es Dios y entonces
debemos buscar siempre ser íntegros y justos, porque Dios es íntegro y justo. Y entonces, ¿dónde somos llamados a vivir nuestra santidad? En todos lados, en la vida que nos toque, siendo santos. Queridos, queridas, somos santos porque somos llamados a ser santos. ¿Y quién nos llama? Dios nos llama. Y por ende, es Él mismo quien nos perfecciona. Pero como decía antes, hay que tener cuidado. Esta santidad que Dios nos da porque hemos sido santificados en Él, pero que al mismo tiempo Dios nos llama, no es para ser vivida en una burbuja. Corinto no es una burbuja. Santiago tampoco es una burbuja, todo lo contrario. Miren algo interesante. Por definición, ¿cuál es el santo de los santos? ¿Quién es el santo de los santos? Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo Jesús vivió su santidad? La vivió en medio de las multitudes, comiendo con pecadores, abrazando a los leprosos, dignificando a las mujeres y acompañando a los que sufren. Jesús fue santo, siendo santo, en medio del mundo. En cambio, los que se creían santos, los fariseos, vivían haciendo gala de su santidad, ¿no es cierto? Nosotros sabemos por los textos, orando en las esquinas, juzgando a todos, usando ropas y mantos que los diferenciaban de los demás. Yo anoté aquí como pavos reales, ¿no? Yo me imagino a veces los fariseos y sentían que por ser celosos con la ley, tenían el derecho a andar por la vida, ¿no es cierto?, como pavos reales, que se abra la multitud, que salgan del medio y del camino los impuros, los cojos, los leprosos, los ciegos. Recuerden que la cultura del siglo I, hasta la menstruación de la mujer era signo de impureza. Entonces la mujer, en el periodo de su menstruación, debiera estar un poco escondida adentro de su casa, no podía salir a la calle. Pero los santos, que son santos, orgullosos de su santidad. ¿Y qué dice el Señor de ellos? Hipócritas. Hipócritas. Querida iglesia, la santidad es virtud, es coherencia, es dignidad. El que conoce a Dios no se separa de los demás y no vive miedoso frente a los desafíos de la vida, preocupado de contaminarse con todo, como si fuéramos frágiles, como si fuéramos débiles. ¿El santo se separa de la maldad? Por supuesto. ¿Huye de la corrupción? Por supuesto.
pero es santo. Y porque es santo y llamado a ser santo, lleva santidad, esparce santidad y vive la vida con la cabeza en alto, porque sabe quién es y vive seguro, sabiendo que Dios es quien lo santifica. Y después de este saludo del verso 1 y 2, Pablo sigue deseando. ¿Qué dice el versículo 3? A ver, volvamos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Qué hermoso, ¿no? Porque nosotros vamos a ver a lo largo de la carta, quien ya ha leído este libro, ¿verdad? Y la mayoría lo ha leído, las cosas en Corinto no andaban bien. Pablo va a tratar temas en la carta que son delicados, que son espinosos. Pero en medio y por encima de todos los problemas, de todas las divisiones y disputas que estaban viviendo estos hermanos y hermanas, Pablo les desea gracia y paz. ¿Saben por qué? ¿O saben por qué pienso que Pablo lo hace? Porque si tenemos gracia y paz de parte del Padre y de su Hijo Jesucristo, no necesitamos nada más. Nada más. Y si hay algo por lo cual nosotros debemos clamar a Dios, es por gracia y paz. Pero ¿saben algo? No debemos solamente clamar para que nosotros tengamos gracia y paz, sino que los demás también tengan gracia y paz. Todos y todas debiéramos tener el derecho de vivir en gracia y paz. Y nosotros como cristianos y cristianas debiéramos desear a todos, hasta nuestros enemigos, que ellos vivan y tengan gracia y paz. Señor, nosotros en este día domingo queremos darte gracias, Señor, por esta carta del apóstol Pablo, Señor. Y queremos darte gracias por la forma con que ella empieza, con un saludo tan profundo, en donde Pablo con tanta autoridad llama a estos hermanos y hermanas santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Sabes, Señor? Aquí en este lugar y en la sala de Zoom, en donde están otros en sus casas, aquí estamos nosotros también, Señor. Santificados, santos santificados en ti, pero también llamados a ser santos, santas. Aquí estamos, Señor. Así que queremos clamarte, Señor, que tú nos mires con tu misericordia, Señor. Y nos ayudes, Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino que por medio de tu Espíritu Santo,
que seamos santos, pero también a que seamos responsables de nuestra santidad. Y en segundo lugar, Señor, queremos pedirte de tu gracia y paz. Danos gracia y paz. Pero también enséñanos, capacítanos, para que podamos vivir la vida deseando gracia y paz a todos y todas. Gracia y paz a los pobres, gracia y paz a los discapacitados, gracia y paz a los que nos caen mal, gracia y paz a los que nosotros estamos peleados. Dale gracia y paz, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos y vecinas, a nuestros jefes, jefas. Dale gracia y paz a los que gobiernan el país. Dale gracia y paz a los que trabajan en la salud, a los profesores, a las profesoras. Dale gracia y paz a nuestros enemigos también, Señor, porque solo así dejarán de ser nuestros enemigos. Danos corazones limpios, Señor, para que de manera sincera nosotros podamos andar por la vida deseando gracia y paz a los demás. Y ayúdanos, Señor, a que durante los próximos domingos nosotros podamos seguir aprendiendo de esta carta, Señor, de este escrito. Con profundidad, Señor, con seriedad, con ahínco, Señor, con cuidado, con respeto. Porque no hay nada más maravilloso, Señor, que aprender de ti. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.